Buen día, hermanos. El título de la meditación de hoy es Que no te gane tu vergüenza, basado en el pasaje Juan 18:25. Muchas veces le hacemos promesas al Señor que luego quizás no somos capaces de cumplirlas. Y esto podemos leerlo en la historia de Juan 18:25, que es el pasaje que vamos a tomar como referencia hoy. Y es cuando Pedro le promete al Señor Jesús que nunca lo negaría, a pesar de que el Señor ya le estaba advirtiendo lo que iba a suceder. Así, Pedro tuvo el arrogato de decirle al Señor que los demás podrían huir y hacer la vista a un lado, pero él jamás haría tal cosa, hasta que el canto del gallo de ese día demostró lo contrario. Es por eso que los invito a leer en Juan 18:25, que dice lo siguiente, verso 25. Estaba pues Pedro en pie y calentándose, y le dijeron: ¿No eres tú de sus discípulos? Él negó y dijo: No lo soy. Uno de los siervos del sumo sacerdote, pariente de aquel a quien Pedro había cortado la oreja, le dijo: ¿No te vi yo en el huerto con él? Negó Pedro otra vez y enseguida cantó el gallo. Ahora viene una pregunta. ¿Alguna vez hemos realizado promesas al Señor y no hemos sido capaces de cumplirlas? La base de este devocional es pensando lo siguiente: siempre realizamos una promesa y a veces no podemos cumplirla. Generalmente realizamos una promesa que puede llegar a estar a la altura de nuestro ego, pero cuando fallamos a esa promesa, sentimos vergüenza, y vergüenza porque no hemos podido alcanzar lo que con tanta firmeza habíamos hablado al principio, o habíamos prometido en un principio. Y generalmente, en vez de ir al trono de la gracia cuando le prometemos al Señor, tratamos de compensarla haciendo una promesa mayor. Y así vamos cayendo en el ciclo de las eternas promesas incumplidas, y además de los autos castigos que nos ponemos a nosotros mismos por no poder cumplir esas promesas que le realizamos al Señor. Tener un ejemplo más o menos de qué es lo que estamos hablando es que quizás en algún momento hemos dicho: Señor, hoy no voy a participar del ministerio hasta que esté limpio y haya cumplido alguna de las promesas que te dije, por ejemplo. O Señor, hoy no voy a participar de la cena porque siento que no soy digno. Muchas veces realizamos promesas al Señor y realizamos y hacemos esta promesa mayor y esta contrapromesa, y nos engañamos a nosotros mismos sabiendo de que posiblemente, si no hemos podido cumplir la primera, difícilmente podamos cumplir una mayor promesa a la cual hemos fallado. Muchas veces caemos en los autocastigos que lo único que generan es alejarnos más y más del Padre por promesas que realizamos a la altura de nuestro ego. Y nos pasa lo de Pedro: fracasamos, sentimos vergüenza y comenzamos a huir de la presencia del Señor tratando de escondernos. Pido disculpas por ahí si la voz no me acompaña mucho. Estamos en este tiempo de que aflora la primavera, las flores, el polen y todo, y bueno, a algunos no los pasamos tan bien, pero bueno, pido disculpas por eso. Y siguiendo con el devocional, otro relato conocido de esta situación es Juan 21, cuando el Señor se les presenta a sus discípulos en el mar de Tiberia, pidiéndoles algo de comer. Y es también que los invito a leer y a buscar, si tienen su Biblia de mano, Juan 21, leyendo el versículo 2 al versículo 14. Y dice lo siguiente, versículo 2 del capítulo 21 de Juan. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás llamado el Dídimo, Natanael el de Caná, de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros dos de sus discípulos. Simón Pedro les dijo: voy a pescar. Ellos le dijeron: vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca, y aquella noche no pescaron nada. Cuando ya iba amaneciendo se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Y les dijo: hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron: no. Él les dijo: echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro, Juan le dice a Pedro: es el Señor. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella y se echó al mar. Y los otros discípulos vinieron con la barca arrastrando la red de peces, pues no distaban de tierra sino como 200 codos.
Al descender a tierra vieron brasas puestas y un pez encima de ellas y pan. Versículo 10. Jesús les dijo: traed de los peces que acaban de sacar. Subió Simón Pedro y sacó la red a tierra llena de grandes peces, 153, y aun siendo tantos la red no se rompió. Versículo 12. Les dijo Jesús: vengan, coman, y ninguno de los discípulos se atrevió a preguntarle: ¿tú quién eres?, sabiendo que era el Señor. Vino pues Jesús y tomó el pan y les dio, y asimismo del pescado. Esta era ya la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos después de haber resucitado de los muertos. Y lo que quería rescatar de este fragmento, algo interesante, es que muchas veces escapamos de la presencia del Señor cuando nuestra vergüenza ya nos ha invadido por completo. Pero los invito a recordar que el Señor Jesús es experto en buscar a quienes nos hemos perdido. Así podemos notarlo en esta aparición a sus discípulos, pero más precisamente a Pedro. Durante toda una noche pescando y sin sacar absolutamente nada, podemos traspolar la situación y entender cómo Pedro quizás estaba escapando de los problemas y de la vergüenza que le había generado haber prometido y no haber cumplido. Pero escapando y huyendo, nunca vamos a encontrar nada porque no estamos volviendo al lugar correcto. No estamos caminando en el sentido de que como hijos de Dios tenemos que hacerlo. Simplemente nos alejamos más y más del trono de la gracia, hasta que en un momento escuchamos la voz de alguien que nos dice que al otro lado de nuestra barca podemos encontrar lo que estamos buscando. Pero ahora, de un lado o de otro, viendo objetivamente, es casi lo mismo. Si hemos tenido la oportunidad de andar en un kayak, en una barca, en un bote, en una lancha, podemos ver que no hay mucha diferencia de un lado y del otro. Será un promedio de 1,50 m entre un lado y el otro. O sea que si hay peces o algo dando vuelta por debajo, lo podemos ver o lo podemos enganchar ya sea de un lado o del otro fácilmente. Por tanto, como ellos estaban pescando, los peces que están de un lado de la barca tranquilamente pueden ingresar a la red y ser pescados y sacados por el otro lado de la barca. Pero, obedeciendo a la voz del Señor, los discípulos echaron las redes al otro lado de la barca. Al ver la gran cantidad de peces en la red, un discípulo, que era Juan, se dio cuenta porque era un milagro ya que se estaba repitiendo. Entonces Juan se dio cuenta de que era el Señor que ya estaba resucitado quien les estaba hablando. Y se lo dijo a Pedro. Y al instante Pedro tomó su ropa y se acercó hasta la orilla. Y allí el Señor Jesús, como leímos hace un instante, ya tenía brasas y un pez en ella. Ya les tenía preparado el desayuno mientras los demás se acercaban con la barca. Pero hay algo que me llama la atención de este momento y del anterior que hemos leído en Juan 18. Y son las brasas. Algo tan insignificante como una brasa. Bueno, no sé si preparamos un buen asado los domingos, un fin de semana o alguna ocasión especial, pero lo que me llama la atención son las brasas. Primero vemos a Pedro calentándose porque tenía frío cuando el Señor estaba próximo a ser crucificado. Y ahí podemos recordar que Pedro lo negó mientras estaba calentando a las brasas. Luego conocemos la historia, el gallo cantó y ahí Pedro entró, se volvió en sí y se dio cuenta de que el Señor no se había equivocado cuando dijo que todos los iban a negar cuando él pasara por la crucifixión. Pero en este momento de la historia, ya el Señor habiendo resucitado de la muerte, vemos unas segundas brasas, y son las que el Señor había hecho para darle de comer a aquella misma persona que lo había negado camino a su muerte. Son aquellas brasas que nunca se apagan, porque siempre el Señor busca a los que se pierden. Son el reflejo de su amor constante, a quienes alguna vez hicimos promesas que no pudimos cumplir y tras autocastigos nos fuimos alejando de sus caminos. Por nuestra vergüenza también, el Señor siempre está una vez más buscándonos para hacernos volver al redil, al lugar en donde pertenecemos, porque un día creemos en Él y es un Padre que no abandona a sus hijos por más promesas incumplidas que hayamos realizado.
siempre nos vuelve a la gracia para que de reiteradas maneras podamos entender que solo su amor es suficiente. Siempre vamos a estar realizando promesas, siempre vamos a estar haciendo contrapromesas y promesas mayores, pero si no podemos cumplir la primera, muy difícilmente podamos cumplir una promesa mayor. Es bueno que como hijos podamos reconocer que a veces tenemos muy limitadas algunas cosas y muchas promesas no las vamos a poder cumplir, aunque el Señor nos esté advirtiendo, en esta situación podemos flaquear. Y al ser consciente de que no vamos a poder cumplir esas promesas, simplemente no busquemos autocastigos, sino que empecemos a volver al trono de la gracia. Queridos hermanos, que en este día tengamos por desafío poder mirar dentro de nuestro corazón aquellas promesas que le hemos realizado al Señor y no hemos podido cumplir. Aquellas promesas que hemos realizado a la altura de nuestro ego y que solo generaron vergüenza en nosotros, sensaciones de incapacidad, que poco a poco nos fueron alejando del camino de la gracia. Volvamos a esas brasas, a ese amor inagotable que el Señor tiene por cada uno de sus hijos y recordemos que aunque no hayamos cumplido, que aunque hayamos fallado y que aunque nuestra vergüenza nos esté atormentando y nos lleve a alejarnos de los caminos o nos lleve simplemente a alejarnos de una comunión con el Señor, recordemos que Él siempre nos vuelve a buscar, así como lo buscó a Pedro. Esta va a ser una nueva serie de devocionales acerca de las vergüenzas, acerca de cómo nos genera estas situaciones en las que quizás no podemos avanzar o nos sentimos de una manera tan avergonzados que no podemos continuar realizando una tarea o algo. Espero que haya sido bendición para ustedes, tanto como lo fue para mí. Y siempre, a medida que preparaba este devocional, se me venía a la mente aquel versículo de Hebreos 4:16, es que acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Por más promesas que no hayamos podido cumplir, no dejemos que nuestra vergüenza nos gane, porque el Señor siempre está atento a sus hijos. Y también, como les decía hace un momento, el Señor siempre nos busca para volvernos a la gracia, para que de reiteradas maneras entendamos que su amor es suficiente. Queridos hermanos, que el Señor bendiga de manera especial a cada uno en este día.